Saludos Venezuela, bienvenidos a Entrevista NSI. El día de hoy tendremos un invitado de lujo. Estamos hablando del economista Leonardo Soto, por supuesto para hablar de lo que es la economía y su desarrollo en los últimos meses. Saludos Leonardo, Jorge. Bienvenido a las pantallas de Canal I. Placer. Bien, Leonardo, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, había informado hace poco que el crecimiento económico de nuestro país en los últimos 17 trimestres venía creciendo y habló también sobre el PIB, que en los primeros 6 meses de 2025 creció hasta 7.71%. Quisiera que nos dieras un panorama y también nos comentaras qué queda para el resto del año sobre el crecimiento de la economía venezolana. Bueno, fíjate, Jorge, parece que la tendencia en los datos que se están mostrando recientemente es hacia el crecimiento. Sí. La vicepresidenta dice que en el primer semestre la economía creció 7.7%, con industria a su vez dice que en el primer trimestre de este año la industria creció más de un 8%. El sector farmacéutico, según la Cámara Industrial de la Industria Farmacéutica de Venezuela, dice que la economía, el sector farmacéutico creció más de un 14% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Aparentemente hay todo un compendio de cifras que indican que la economía está creciendo, pero la gran pregunta interrogante es, de todos esos porcentajes de crecimiento hasta ahora comunicados como efectivamente realizados, ¿cuánto ha crecido la calidad de vida del venezolano? Ese es el gran punto. En una encuesta que nosotros realizamos en Integral Consultores Group, se llama Tendencias de Consumo y Condiciones de Vida, que se realiza en diferentes momentos del año para determinar precisamente el dinamismo económico, el 70% del ingreso familiar en la actualidad, hasta junio del 2025, se gasta o se invierte en alimentos y en medicamentos. Eso por un lado. ¿Hay margen para el ahorro? Aparentemente no, según la encuesta que se aplicó y los comentarios que dieron la persona. Además de esta tendencia de preguntar qué está ocurriendo en la calle, el 68% de las ventas efectivas que se realizan en comercios formales establecidos en principales centros comerciales en Venezuela se realizan a través de plataformas de venta en cuotas. Lo que me está indicando que el venezolano está priorizando su consumo, sea en artículos tipo alimentos, calzado, ropa, artículos útiles para el próximo regreso escolar a través de pago en cuotas. Y ahí hay un indicador importante de que la economía de calle, es decir, la economía del consumidor en general, todavía lamentablemente está golpeada por un poder adquisitivo aparentemente o presuntamente bajo en comparación con el valor promedio de la canasta básica familiar. Incluso hay hasta aplicaciones que se dedican a eso, ¿no? Sí, hay una que es la que domina, digamos, el mercado. No podemos decir que es un monopolio, pero domina gran parte de la aceptación que tiene actualmente el público. Sí. Hay otras que por allí ya están comenzando a calar, marcas que están comenzando a escucharse, o posibilidades de compra en cuota que están comenzando a generarse en el mercado. Ahora, hay un tema clave con esto. Si el venezolano privilegia la compra en cuotas y el 70% del ingreso para esta muestra que se tomó está gastando pues su ingreso mensual tanto en alimentos como medicamentos, el margen del ahorro, ¿en dónde está? El ahorro es el motor de la inversión es el motor de la diversificación. La diversificación es la posibilidad de generar base y sustento para un retiro digno, considerando por supuesto la estructura de seguridad social que se maneja actualmente en Venezuela. Claro. Y ese poder adquisitivo que tenía el venezolano en 2024 comparado con el 2025, en lo que va de año 2025, ¿qué nos refleja? Hay una incidencia y todos pues somos testigos de eso diariamente, de una devaluación permanente del tipo de cambio oficial. El Banco Central todos los días publica cerca de las 4:30, 5 de la tarde, lo que se denomina tasa promedio ponderada, que es el resultado que se genera desde el intercambio entre la banca privada con el sector público en general, que se supone adquiere divisas a través de estas mesas de cambio. Y en esta puja, producto precisamente de la alta demanda de divisas que existen actualmente, pues esa tendencia siempre es a la alza. Una devaluación del tipo de cambio disminuye el poder adquisitivo del venezolano de manera significativa. Tenemos ya más de 8 meses en devaluación continua del tipo de cambio, lo que obviamente pudiese estar generando un desgaste importante de la posibilidad de que el venezolano tenga lo suficiente para lograr su sustento. Además de esto, el impacto que tiene sobre la estructura de costo de las empresas. De hecho, Conindustria lo dijo en su informe reciente, el impacto de la devaluación del tipo de
de cambio y del tipo de cambio en sí está afectando el 60 o 70% en las estructuras de costos de las empresas, lo que es sumamente grave, considerando por supuesto que aún la empresa venezolana se mantiene de muchos insumos, muchas piezas, muchos materiales, inclusive muchos productos terminados que vienen de afuera, que se importa. Es decir, la economía orgánica de cualquier nación siempre se mantiene en un equilibrio entre lo que se compra y se vende a nivel nacional, desde el punto de vista de proveeduría nacional, desde lo que se compra y se vende desde el punto de vista de proveeduría internacional. Además de eso, por supuesto, añadiendo un factor importante que incide sobre el precio del consumidor final, es el tema de los impuestos. Tenemos una oleada de impuestos que pesan sobre el valor del producto final una vez que el consumidor va a tener acceso a él, que definitivamente está afectando todo el dinamismo de la economía. Y en cuanto a la producción nacional, ¿se ha crecido en lo que va de año? Sí, obviamente tenemos mayor producción nacional a nivel de producción de petróleo, según datos de la OPEP, tomados por supuesto datos oficiales. Venezuela está alrededor del 1.089.000 barriles por día, que es muy positivo en comparación con el peor momento de la producción petrolera venezolana, cuando antes de la pandemia y durante la pandemia llegamos a producir apenas 250.000, 300.000 barriles por día. Pese a que siguen existiendo restricciones de movilidad plena del petróleo venezolano por el mundo, producto de las sanciones aplicadas por Estados Unidos hacia Venezuela, seguimos vendiendo petróleo a clientes claves como es el caso de China, como es el caso de Rusia, como es el caso de la India, Turquía. Aún se mantiene una relación comercial estrecha pese a todas las diferencias aparentemente políticas entre Venezuela y Estados Unidos. Siguen llegando buques cargueros hacia José de Chevron y esto está generando un dinamismo económico interesante para la economía. Leonardo, también vamos a hablar sobre la producción pero no petrolera, pero esto será al regreso de la pausa. Amigos, nosotros hacemos una pausa, ustedes no se aparten. En minutos continuaremos con más de Entrevista NCI. Hoy nos acompaña Leonardo Soto, economista. Amigos, y continuamos con más de Entrevista NCI. Hoy nos acompaña Leonardo Soto, economista, para hablar sobre el crecimiento, el desarrollo económico en nuestro país. Bien, Leonardo, habíamos quedado en el bloque anterior sobre el crecimiento, el desarrollo económico, en el que el sector petróleo tiene mucho que ver, ¿no? Pero aparte del sector petróleo, ¿de quién más pudiéramos estar hablando? Por ejemplo, de la minería, en el caso también del comercio. Claro, el sector dominante o prioritario en lo que es producción nacional es petróleo y minería. Petróleo, gas y minería son los más pujantes, siempre lo han sido y lo van a seguir siendo. Venezuela va a seguir siendo un país petrolero por lo menos en los próximos 100, 200 o hasta 300 años, dependiendo de cómo se comporte la dinámica energética. Así se abra la agricultura, se abra lo que se abra, va a ser siempre vamos a seguir siendo un país petrolero. Sin embargo, Venezuela, la producción nacional en rubros alimenticios, como por ejemplo la harina de maíz precocido, lo que es el procesamiento de maíz, sea importado o no, ha venido creciendo actualmente en el país. Lo que observé directamente en lo que ha sido el dinamismo del sector agroproductor, por lo menos el eje Yaracuy, Cojedes, Portuguesa y Barina, se está fortaleciendo de manera interesante en la producción de ganadería, doble propósito, hay frutales, hay inclusive el negocio, la producción de flores o de florales que se está dando en los Andes venezolanos, pese a los embates naturales que lamentablemente vivió y sigue viviendo buena parte de los Andes merideños. El merideño, pues, el café también ha tenido muy buena respuesta. El café en Portuguesa, ¿no? Es un bastión importante, hay asociaciones de productores que están actualmente bien organizados, produciendo. De hecho, hubo una exportación reciente desde Venezuela hacia Alemania, que fue, digamos, un primer paso hacia abrir las puertas a la exportación de café venezolano hacia Europa, inclusive Medio Oriente. Eso es sumamente positivo. El cacao, de forma modesta, aún tiene mucho camino por recorrer, pero tiene un potencial importante en tema de producción. Es decir, Venezuela tiene con qué, y el productor venezolano que está en el campo está dándolo todo para. Sin embargo, hay factores que sumarle a esa posibilidad de que la producción, además de que sea mucho más eficiente, que ya lo está haciendo, considerando por supuesto las dificultades que ha tenido el productor, pues el tema de la mayor flexibilidad crediticia, a pesar de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez comunicó que la cartera crediticia en Venezuela había crecido más de un 16% a nivel nacional, cosa que es sumamente positiva. Yo insisto en que hay algunas cosas que todavía deben hacerse con mucha más rapidez, el acompañamiento técnico a los agroproductores, el tema de la revisión de los impuestos a nivel del comercio formal, qué está pasando, el tema de la informalidad empresarial que nosotros consideramos está creciendo en el país, producto un poco de los altos costos que implica la formalidad y de los altos impuestos que pudiesen estar impactando sobre las estructuras operativas de las empresas. Sí hay producción en ciertos sectores que podemos visualizar como positiva para el país porque generan fuente de empleo, mueven capital, mueven inversiones privadas, importantísimo. Sin embargo, todavía hay mucho camino por recorrer para decir que estamos alcanzando una senda potencial en esos rubros en específico. Claro. Y para este desarrollo económico en el país sí se ha visto el acercamiento entre gobierno nacional y la empresa privada.
Particularmente creo que el acercamiento ha sido permanente y constante por lo menos en los últimos 3 años, desde el acercamiento fundamentalmente con los gremios empresariales que son la cara representante de las empresas formales, cámaras como Conindustria, como Cavidea, en el caso específico de Fedecámaras Nacional, que representa la mayoría de las cámaras a nivel nacional, pues así hay un acercamiento, hay un diálogo permanente, hay un discurso respetuoso entre las partes, como tiene que ser relación gobierno y sector privado, por supuesto. El sector privado está dado para generar fuentes de empleo, generar bienes y servicios, generar prosperidad. Sin embargo, yo particularmente como economista que me dedico a recorrer el país, a hacer este análisis en la calle con la gente, el último recorrido lo hice hacia el oriente del país, el estado de Anzoátegui, un poco revisando cómo está el tema turístico, más allá de los petroleros que se están moviendo. También fui hacia los Andes, Táchira, Mérida recientemente, un poco a ver cómo está el tema agroproductivo, turístico también, el tema de la vialidad, hay que atenderla, y creo que esa ha sido una solicitud de gremio empresarial para con el sector público, el tema de terminar de solucionar el tema de gasolina, por ejemplo, en el estado Táchira, que sigue siendo un tema importante para el sector productivo, para turismo, para comercio, para tantos factores a considerar. Hay un acercamiento, sí puedo afirmarlo, como un profesional que soy cercano a los gremios empresariales, que pertenecí durante algunos años a un gremio comercial en el estado Zulia, sí puedo afirmar que existe. Sin embargo, yo considero e insisto en que estas relaciones tienen que generar resultados mucho más rápidos para la economía, para la ciudadanía, porque el ciudadano que está en la calle batallando todos los días para tratar de rendir su dinero no puede seguir esperando a que de estas negociaciones salga un resultado que sea tangible. Hombre, pero parece que se contradijera la cuestión, ¿no? Cuando se habla de desarrollo económico en los últimos meses aquí en el país, el venezolano, como bien lo acabas de decir, batallando para poder hacer mercado. Son dos cosas diferentes. A ver, una cosa es hablar de crecimiento económico. Eso es buenísimo. Y yo coloco un ejemplo clave con relación a esto. Si nosotros, y parto del petróleo como nuestra principal actividad de exportación y generadora de divisas, si en nuestro peor momento productivo estuvimos apenas produciendo diariamente 250.000 barriles por día, 350.000, un poco más, siempre hay debate en cuanto a los números, y hoy estamos produciendo más de 1 millón de barriles por día. Desde el punto de vista financiero, hay un crecimiento, porque estoy produciendo más petróleo y vendiendo más petróleo. Por lo tanto, en las cuentas que yo reporto, como los agregados en la economía, en efecto, hay crecimiento. Si antes no estaba produciendo mucha harina y ahora sí, hay crecimiento. Si antes no estaba produciendo X goma, repuestos, tornos, lo que sea, y ahora sí hay crecimiento. El punto clave aquí está en que para que yo considere ese crecimiento o desarrollo, primero tiene que pasar un periodo de crecimiento constante, que para el caso de la economía venezolana, que ha pasado por varios periodos de recesión importantes, es un periodo de 10 a 15 años de crecimiento sostenido con una distribución de la renta e inversión fundamental en sectores claves. 10, 15 años. Para que yo pueda decir que ese crecimiento se está trasladando a calidad de vida. Calidad de vida se traslada a ahorro e inversión individual, la previsión que toma cada persona de comprarse una casa, comprar un carro, colocar su dinero en participaciones internacionales de fondos mutuales, mercado de capitales, cajas de ahorro, entre otras cosas, y esto se convierte a su vez en posibilidad de un retiro digno a la edad que el venezolano lo decida. Bien, Leonardo, es sumamente importante lo que estás aclarando en este momento para el venezolano de a pie, sobre todo para el venezolano de a pie, pero nosotros vamos a hacer una pausa. Amigos, ustedes no se aparten de minutos, continuaremos con más de Entrevista NSI, ya venimos. Bien amigos, y continuamos entonces con más de Entrevista NSI. Hoy nos acompaña Leonardo Soto, economista. En el bloque anterior hablamos entonces sobre esa diferencia bastante marcada, ¿no?, en lo que es el desarrollo económico y lo que el pueblo, o sea, la gente, la capacidad para comprar en supermercados, medicina. Claro, Jorge, fíjate, y esto también implica mucho la diferencia con que cada persona dentro de su visión familia, sociedad, aspiraciones, mira lo que está ocurriendo en el país, porque yo he tenido la fortuna de reunirme con productores del agro, los cuales están mejorando mucho en producción, les está yendo muy bien, y están mejorando su situación y dice, oye, buenísimo, me está yendo bien. Igual como dueños de comercios, como dueños de industria. Y dice, bueno, la economía parece que está fluyendo en algunos sectores pese al embate tipo de cambio que afecta lamentablemente las estructuras de costo y la posibilidad de rentabilidad. Eso por un lado. Dice, bueno, el que yo vea que la economía está bien para mí no significa que esté bien para todo el mundo. Pero también me voy al otro lado
de la sociedad, pues que depende de un salario fijo, que depende de ciertas condiciones muy puntuales en función de empleabilidad, de cumplimiento horario, y dice, oye, Leonardo, para mí la cosa no está yendo tan bien porque no me alcanza lo que estoy ganando. Entonces, si eso aplica desde esta perspectiva, ¿significa que toda la economía está mal? Bueno, puede que sí, puede que no. Aunque se perciba en términos generales como un factor tal vez de freno, de no poder tener lo suficiente que tenemos, la economía es muy diversa. En unos sectores mejora, en otros no está mejorando tanto, lo que sí es cierto, y eso es una tarea pendiente que tiene actualmente el gobierno, dentro de las 3 que yo considero que son prioridades. Uno, el tema de estabilizar el tipo de cambio. O sea, el gobierno tiene como prioridad estabilizar el tipo de cambio, y hablo estrictamente del oficial, BCB. Y abrir las mesas de cambio ampliamente para que todos los que necesiten puedan adquirir las divisas a un tipo de cambio estable, en función, por supuesto, del movimiento bolívares-dólares en la economía. Eso por un lado. 2, la otra tarea pendiente es que el gobierno tiene que bajar los impuestos. Ojo, estoy haciendo estas recomendaciones desde el punto de vista tecnoeconómico fundamentado en las observaciones de calle. Hay que bajar los impuestos. Debemos fomentar la formalidad empresarial y la sostenibilidad empresarial. Los impuestos están impactando de manera significativa en la operatividad de las empresas. Y 3, ajustar sueldos y salarios desde lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo, fundamentada en la posibilidad que tiene el país de generación de dinero, porque es donde viene el otro tema. Incrementar sueldos y salarios de forma desproporcionada, sin tener respaldo en divisas, reservas internacionales, producción, reservas de riesgo financiera, puede implicar inflación para el país. Entonces tiene que haber un equilibrio, tienen que haber acuerdos sociales, tiene que haber reestructuración de contratos colectivos ajustados a lo que el país está en capacidad de generar actualmente, tanto en los petroleros como en otros sectores. Entonces, ciertamente hay muchas cosas que analizar. Yo sé que se están analizando, que se están revisando, pero particularmente considero que pudiesen revisarse mucho más rápido. El venezolano está hoy muy poco pendiente de lo que está pasando en materia política y está totalmente pendiente de lo que está pasando en materia económica. Economía es prioridad, calidad de vida es prioridad. Todo lo demás es accesorio y complementario. Hombre, Leonardo, ya que tocas el tema de las divisas, ¿de qué manera también ayuda, digamos, las remesas que se envían de otros países para el desarrollo de la economía venezolana? Las remesas son un factor fundamental para el consumo directo, el consumo del tal, para el gasto. Es decir, estamos hablando de que en el año 2024 Integral Consultores Group, empresa que presido, había estimado que 3 millones de venezolanos efectivamente estaban enviando $60 mensuales fijos al país. Estamos hablando que eso representa anualmente más de 1.400 millones de dólares que iban directamente al gasto, es decir, a pagar la factura del internet, a comprar en el market lo que se pudiese comprar con ese dinero, a comprar el cafecito en la panadería de la esquina de todos los días. Es decir, las remesas impactan. Hoy obviamente están impactando todavía. Hay un tema migratorio internacional que está afectando lamentablemente la calidad de vida y la estabilidad de nuestros hermanos lejanos en sus países de destino, lo que lleva a que tal vez ya ese dinero no esté fluyendo tan rápido o tan constante o en las mismas cantidades que se vio para el 2022, 2023. 2024 inclusive, pero las remesas siguen entrando y son un bastión importante en el consumo de tal, en el consumo de calle, en el día a día del venezolano. Claro. En el tema de las sanciones, que lo tocaste también hace un momento, ¿de qué manera afectan las sanciones de parte de Estados Unidos a la economía venezolana? ¿Cómo la afecta? A nivel financiero es difícil para algunos países, por ejemplo, hacer pagos directos a Venezuela. Es decir, tienen que ubicar mecanismos no tradicionales como el caso de USDT u otras criptomonedas, que no es algo convencional. Tienen que hacer negociaciones sobre negociaciones para lograr hacer negociaciones con Venezuela, cosa que ciertamente limita e encarece la estructura logística de Venezuela. Es decir, a nivel económico las sanciones no deberían existir, es decir, no debieron existir nunca ni deberían existir en la actualidad. Son un mecanismo que no genera ningún tipo de resultado, no entiendo, para los intereses de Estados Unidos, que no sé cuáles son, y que de hecho lo que hacen es que dificultan la posibilidad de que Venezuela encuentre caminos y oportunidades para seguir moviendo lo que es nuestro principal producto de exportación, que sigue siendo el petróleo y sus derivados. Por lo tanto, sanciones afectan a la economía, totalmente sí, deberían eliminarse hoy mismo si es posible, para que Venezuela, económicamente hablando, encuentre un camino diferente a nivel internacional. Hombre, Leonardo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Amigos, estamos entonces conversando en materia de economía con el economista Leonardo Soto. Por su atención, mil gracias, feliz día para todos, será hasta una próxima oportunidad.